Bueno, hoy también le vamos a prestar mucha atención en la previa de una marcha nueva de jubilados y con todo lo que está pasando en el territorio en materia de salud a ese tema, ¿no? Hay una crisis hospitalaria, el reclamo por supuesto del Hospital Garrahan lo pone de relieve casi a diario, pero cuando uno va viendo y va tocando en los distintos distritos, provincias, ciudades, ¿no? Y rincones del país, se va dando cuenta de que la emergencia está empezando a ser total, ¿no? Siempre hay temas, como está pasando con las rutas también, ¿no? Hay temas que por ahí venían, ¿no? Llevándose, con un poco más de inversión a veces, menos en otro momento, pero de repente cuando lo soltás del todo, rápido el deterioro escala, ¿no? Escala a gran velocidad. Bueno, esto lo vamos a charlar con Jorge Hefner, que es doctor en bioquímica, es también investigador del CONICET y está en línea. Jorge, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por el tiempo, Jorge. No, por favor. Te pregunto sobre esto que estábamos mencionando recién, ¿qué estás observando por estas semanas en cuanto a, bueno, nada, enfermedades que pensamos que ya no iban a estar en nuestro país, como el caso del sarampión, y de repente faltan vacunas, falta atención, falta control, y termina siendo un problema nuevamente? ¿Qué estás viendo de eso? Sí, coincido con la apreciación tuya, es decir, la salud pública está en un momento realmente crítico. Y otra cosa que el gobierno quiera taparlo o que no salga suficientemente en los medios, pero es así. Y ahí se conjugan, creo que una serie de cuestiones. En primer lugar, hay una pauperización de sectores importantes de la población que se ven obligados a dejar lo que era la prepaga. Y después hay muchísimo crecimiento en lo que es trabajo informal. ¿Sí? Hay despidos en el trabajo formal, y entonces el trabajo informal, y ese trabajo informal no tiene cobertura, entonces, ¿dónde va este trabajo informal? Al hospital público. Entonces, si vos tomás hospitales públicos, el caso paradigmático quizás en el caso de pediatría sea el Garrahan, pero lo mismo pasa en el Izalde, que es otro de los grandes hospitales pediátricos, o en el Gutiérrez, que es el tercero de los grandes. Hospitales de adultos están absolutamente saturados de personas, eso por una parte. Y por otra parte hay un malestar creciente en todo lo que es el sector profesional, médicos, enfermeras que ponen todo lo de sí para que la cosa esté mejor, que realmente los sueldos de todo lo que es el sector público está congelado y perdieron entre un 25 y 30%. Entonces, primero tenés una demanda creciente de gente en el hospital público, no hay mayores inversiones en los hospitales públicos, encima, si vos tomás el caso de pediatría, que es el que tomó más estado público en el Garrahan, es realmente un insulto a la política del gobierno. A personas que han estudiado 7 años se reciben de médicos, ahora se los quiere tratar como becarios, no como trabajadores, y privarlos de trabajador y privarlos de los derechos laborales básicos. Entonces, mucha demanda en los hospitales públicos, una demanda creciente, no hay estadísticas, tendríamos que tenerlas, no las tenemos, mucha demanda, un congelamiento en los fondos, un deterioro de los salarios y la ausencia del Ministerio de Salud a nivel nacional. Vos mencionabas los casos esporádicos de sarampión que hemos tenido. Cuando vos analizás por estadísticas que se publicaron el año pasado acerca de la cobertura, y esto no solamente en Argentina se da, hay que reconocerlo, tenemos una muy baja cobertura en vacunación. Estamos hablando de lo que es el calendario de vacunación en sarampión, para primera y segunda dosis. Como es muy contagiosa, para tener inmunidad colectiva tendríamos que estar arriba del 90% de cobertura, y apenas rozamos el 70%. Ni hablemos de gripe, ni hablemos de COVID, ni hablemos de otras, es decir, y no hay una campaña en este sentido. Entonces, si vos sumás todos esos factores y otros más que nos pueden estar pasando ahora, realmente hay una situación compleja, una situación crítica, yo creo que estamos transitando en el terreno. Jorge, ahí con eso último que mencionabas, ¿qué le pasa a los profesionales también? Y digo, vos ves ves como una
de alguna manera está mancomunado el reclamo, hay reacción o hay también, o está como muy pinchado el profesional también de la salud? ¿Qué te pasa a vos cuando hablas con colegas, con gente de la ciencia, con gente de la medicina? Sí, mira, depende un poquito, quizás es una situación desigual. Yo, por ejemplo, la semana pasada fui a la marcha del Garrahan, impresionante la marcha del Garrahan, impresionante. Era el Garrahan, era gremio, eran familiares, es decir, y muchísima gente del propio hospital, médicos de planta, médicos residentes, etcétera. En otros sectores no se toma la cosa tan fuerte. No era solo la residentes del Garrahan, sino también... Te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque digo, uno ve la movilización del Garrahan y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero no me quiero comer esa curva, a eso voy. No, porque digo, uno ve eso y si eso es todo, listo, estamos espectacular. Pero digo, ¿está pasando esto en todo el territorio? No, es desigual. Yo creo que lo que es pediatría, lo que es el movimiento de residentes es lo que han tomado la delantera en este sentido. Y en otros casos hay reclamos que no se corporizan en reclamos tan fuertes que toman estado público. Hay una situación de reclamo generalizado. No se expresa con la potencia que la pudo canalizar, para bien, obviamente, el Hospital Garrahan. Y entonces, así como vos hablás de hospitales pediátricos, residencias nacionales, también te puedo decir un grupo de hospitales que jugaba un rol muy, muy importante y que está con un ajuste tremendo, que son los hospitales universitarios. El Hospital de Clínicas, un hospital enorme, de enorme prestigio, con profesionales de primer nivel, y si vos vas a ir al Hospital de Clínicas, están funcionando 4 o 5 quirófanos de los 12 o 13 quirófanos que tiene habilitado el hospital, pero no tienen fondos. Los médicos, incluso para que la gente pueda ir a las consultas pertinentes, tienen que ayudarlos económicamente y les dan unos pesos para que puedan volver a la consulta. Y encima el hospital no tiene reactivos, digamos. Y lo mismo pasa en el Lanari, lo mismo pasa en el Rojo, que es un hospital oncológico. Y después vos sumás el Instituto Nacional del Cáncer, por un decreto que salió hace 2 semanas, lo liquidan. El Instituto Nacional que está en el norte, que tiene que ver con enfermedades tropicales, Zika, dengue, chikungunya, etcétera, muy importante, también lo liquidan a través de un decreto. Y ni hablemos de lo que está pasando en todo el sector científico, donde hay un ajuste infernal. Digo, el sector científico tiene mucho que ver también con el sector de salud. Y los reclamos están a la altura, algunos sectores reclaman a la altura, hay mucha molestia. Yo creo que estamos yendo de a poquito a un punto de inflexión donde el reclamo se va a generalizar, pero todavía no es generalizado. Tendría que serlo, porque la situación es complicada. Todavía no logramos que sea, la verdad. Buen día, Hemner. Gustavo Cirelli lo saluda. Gustavo? ¿Cómo está? Me quedé con un dato que acaba de decir que como ejemplo, en el Hospital de Clínicas de 12 quirófanos solo 4 o 5 funcionan. Digo, como para... A veces no hay relación cuando se comunica de manera directa entre lo que pasa en el sistema de salud, el vaciamiento, ¿verdad? Y el impacto que tiene sobre la vida de la sociedad, digamos. Acá... que estén funcionando 4 quirófanos implica que obviamente 8 quirófanos están desactivados, 8 operaciones no se hacen, con ya la demora que hay ante la demanda de quirófanos en los hospitales públicos, ¿no? Por todo lo que decía usted. Es impactante esto. Sí, es tal cual, que muchas veces uno lee y ve el recorte, o cuando se dice hay ajuste en el presupuesto universitario, claro, y eso impacta en los 3 hospitales, uno piensa que es una cuestión de números. Hay gente, claro, que se la pasa rebotando porque no consigue el turno, pese a la enorme voluntad del personal de salud que reviste en esos hospitales, que en el caso de clínicas yo los conozco directamente, porque estoy acá en Facultad de Medicina y tenemos amplia relación con ellos. La voluntad de ellos es dar lo más, pero bueno, digamos, no tienen los medios, y eso repercute, como vos decís, directamente en la gente. Hay operaciones que tienen que ser hechas y se patean una, se patean otra vez, diagnósticos que tienen que ser hechos y se patean, tratamientos que empiezan más tarde, y eso también se extiende al sector, obviamente, que no lo tocamos todavía, que es el sector de jubilados, claro, donde antes tenía una serie de prestaciones prácticamente gratuitas, y ahora hay toda una serie de prestaciones que ya no son más gratuitas, con una jubilación mínima que es realmente insultante. Y en un sector donde las demoras, o mejor dicho, las urgencias son vitales, digamos, ¿no? Totalmente. Las urgencias tienen que ser resueltas. Entonces, vos ves, incluso en facultad, digamos, nuestro instituto es un instituto que trabajaba mucho con el Ministerio de Salud en gestiones anteriores, haciendo el seguimiento de pacientes que viven con HIV, que vos tenés que hacer una serie de estudios,
había un convenio con el Ministerio y ese convenio también se cayó. Entonces, a veces hacemos los máximos esfuerzos utilizando recursos propios del instituto para poder hacer una carga viral o hacer un recuento de linfocitos TCD4, que es lo que se hace para el seguimiento de estos pacientes, y llega un punto que no tenés más fondos, entonces no podés hacerlo por más voluntad, no es un problema de horas de trabajo, sino que no tenés los reactivos para hacerlo. Jorge, te vamos a seguir llamando, nos interesa seguir profundizando en este tema. De hecho, ahí con lo último que decías de los jubilados y los temas que no pueden esperar, los casos que no pueden esperar, en un rato vamos a profundizar en eso a partir de un testimonio puntual. Así que te invito también a que lo escuches. Te mando un abrazo grande y sigamos en contacto, ¿sí? Dale, un abrazo a ustedes, gracias por la invitación. Abrazo grande, Jorge. Ahí está Jorge Hepner, doctor en bioquímica, investigador del CONICET, alguien que está siguiendo la crisis de la salud pública con datos y con información de todo el territorio nacional.